Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya se acerca ya la fecha clave para que empiece esta primera FEP y con todas las ganas que nos inundan y el trabajo que estamos haciendo Jaime y yo, que en una guía que pronto llegará a redes sociales, seguimos con esa línea de vídeos que veníamos haciendo, analizando el mercado y hoy toca un paquete de 4 equipos más. Palencia, Fuenlabrada, Morón y Cantabria. Una serie de equipos que nos faltaban por analizar y que forma parte de esta serie de analizando el mercado que estamos haciendo, que acabaremos pues a lo largo de esta semana con los equipos que nos quedarán, que bueno, que calculamos que serán Burgos, Guipúzcoa y alguno más que nos queda por ahí en el tintero, los tendréis también a lo largo de esta semana. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? He traído a Jaime como siempre para analizar esto y aquí le tengo conmigo. Muy buenas, Kiko. Pues nada, con muchas ganas también. He cambiado la cámara de sitio. Llevábamos hace como 3 semanas, ¿no? Por ahí, desde nuestro último vídeo analizando equipos. Se han cerrado muchas plantillas desde entonces. Creo que oficialmente solo quedan 3 por cerrar al 100%, que son las que hemos dicho: Zamora, Burgos y Guipúzcoa Basket. En esta tarde de hoy vamos a grabar 2 vídeos, o sea, los veréis en días Sí. diferentes, pero vamos a grabar primero estos 4 equipos y luego Alicante, Menorca y Betis, que nos está costando un montón saber cuál grabamos en cada vídeo. Está siendo un poco complicado para Sí, sí, organizarse. sí. Pero bien, o sea, Fuenlabrada es un equipo, por ejemplo, por el que vamos a empezar, que lleva ya tiempo prácticamente cerrado, a falta de ese último pívot que ha llegado al Sí. final con Yannick Enzosa, luego el recambio de última hora de Westerman por Tomás Bellas. Y en total, pues, aparte de esos 10 que ya estaban confirmados desde hace más de un mes, seguro, incluso quizá casi mes y medio, quedan esos 2 últimos retoques, como hemos dicho: Westerman en el 1 y Enzosa en el 5, para hacer una plantilla que lo que hemos visto en Albacete y el otro día contra Flamengo, que tiene muy buenas sensaciones comandadas una vez más por Tony Ten. Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Además, tú estuviste en Albacete, tú pudiste verles, a diferencia de nosotros, que la FEP no lo dejó en su canal, no sé, algo pasaría. Y la verdad es que yo creo que la palabra que puede definir fue la verdad, a más de revolución, es ilusión, ¿no? Ya el año pasado vimos cómo fueron de menos a más, les costó entrar en dinámica de competición. No es fácil, ya lo hemos dicho muchas veces, nos llenamos la boca de decirlo, de que no es fácil entrar en esta competición, por supuesto, que eso por delante. Y encima, bueno, pues este año el reto es mayor. Entonces, creo que este año tiene una plantilla muy preparada para ese reto, tiene una plantilla muy bien trabajada y lo que hemos dicho antes, por delante queda, por supuesto, mandar un abrazo muy fuerte a Tomás Bellas, que bueno, anunció que no va a poder seguir por temas de salud, pero que ha Ujú. llegado para sustituirle un refuerzo de la talla de Esterman. Entonces, creo que hay mucho para analizar aquí y ir un poco despacio tocando teclas, un poco al estilo de lo que han hecho los equipos, que ha sido ir tocando teclas a lo largo del año, y un Fuenlabrada, pues que creo que con la llegada de la nueva propiedad, la llegada de Ferran Martínez a la dirección general y un poco poniendo piezas sobre la mesa en cuanto a pues trabajar en cantera, trabajar desde el primer equipo de arriba hacia abajo, pues han conseguido hacer un equipo que es muy competitivo y que estamos viendo en estos primeros partidos que así lo es. El partido que hacen ayer contra Flamengo es una auténtica barbaridad. Partido serio, dejándose el alma en cada balón, todos muy metidos. Parecía un partido de liga regular de primera FEB. Entonces, creo que era una buena medida. Este fin de semana tienen un reto contra Estudiantes, que ese partido creo que va a ser atractivo, aunque sea todavía pretemporada, ¿no? Lo que es Ujú. esta Copa España Sí. estos días, pero que va a ser una buena medida. Y, por ejemplo, Estudiantes ha ganado a Betis, entonces, pues bueno, eh, veremos a ver cómo se van dando estos partidos amistosos para sacar conclusiones en pequeñas dosis, por supuesto, de cara a lo que se viene esta temporada. Ujú. Sí, yo creo que es un poco así. También tenemos, bueno, hemos tenido algunos ya partidos entre equipos que en teoría van a estar en la zona media alta, ese Palencia-Valladolid de la semana pasada, que también hablaremos de Palencia en este vídeo. Y poco a poco, pues como decimos, iremos teniendo algunos partidos entre grandes equipos del Aleboro, por así decirlo. Fuenlabrada se enfrenta este fin de semana a Estudiantes y pues a expensas de ver pues cuánto del 100% van a ofrecer cada equipo, nosotros podemos ir, mientras tanto, como decimos, pues analizando lo que viene a ser la plantilla sobre el papel y de lo poco que hemos podido ver durante esta semana o 2 semanas de pretemporada. En el puesto de base, como ya decíamos, Leo Westerman, creo que ha Ujú. sido uno por renombre, una de las grandes bombas del mercado en primera FEB.
Nosotros, bueno, yo por lo menos tenía alguna duda sobre su estado físico. No sé, no tenía especialmente claro que fuera a ser uno de esos jugadores dominantes en la categoría, pero me gustó lo que leí en Albacete. Creo que está bastante fino. Creo que con poco puede aportar bastante. Es un base muy grande, es una cosa que ya sabíamos todos. Es un muy buen asistente, es un tirador a pies parados bastante correcto. Yo creo que en defensa va a ser diferencial y es una cosa que no le viene nada mal a este Fuenlabrada en la línea exterior, porque en el puesto de dos, ahora veremos, pero Paul Jorgensen, Johnny D, Edu Durán no son jugadores que destaquen por su capacidad atlética o condiciones defensivas. Y creo que Westerman en esto, aunque ya no tenga la explosividad que pueda tener antes, aunque nunca haya destacado tampoco por ser un jugador especialmente explosivo, sí que era más rápido de pies. Creo que por cuerpo puede aguantar a muchos jugadores, creo que puede ayudar en la defensa al 2 y que Johnny D o Paul Jorgensen defiendan a los bases, que se vayan rotando, incluso Travis Mannings pueda defender a algún manejador durante algunos momentos del partido. Creo que viene muy bien para esto, creo que viene muy bien para otorgar pues algo de cabeza al equipo fuenlabreño y lo acompaña un Fernando Zurbriggen que a mí me gusta mucho, me gustó muchísimo el partido que hizo en Albacete. Creo que es un jugador que tenía nivel de sobra para mantenerse en Liga Andesa, que hizo una apuesta muy firme por él Fuenlabrada para traerlo hasta Primera Fe. Creo que tenemos que estar bastante agradecidos de verlo en la competición, porque yo creo que su rendimiento en Obradoiro fue lo suficientemente bueno como para mantenerse en la categoría. Físicamente está muy bien. Creo que también es proporcionalmente mejor en defensa de lo que ofrece la posición de 2. Tiene buen tiro, es atlético, va de cara al aro. Y a mí es una pareja de bases que me encaja junta, que creo que puede ser de las mejores de la categoría y que también tiene, como digo, coherencia respecto a lo que han fichado en el puesto de 2. Sí, yo sigo en esa línea lo que decías. Creo que la llegada de Westerman además le da ese toque diferencial, ¿no? En cuanto a lo que, ya solo por bagaje, experiencia de lo que es Westerman, también la capacidad de juntarlo con un jugador por fuera como puede ser o Jorgensen o Johnny D, o incluso, como tú decías, esos minutos que puedan intercambiar con otros jugadores exteriores para defender a otros. Creo que además Westerman es un jugador que puede esforzarse en defensa bien, creo que es esforzado. Y además creo que al lado con Zurbriggen es un jugador que me empasta muy bien, sobre todo porque Zurbriggen es un jugador que, a pesar de ser un base poco clásico, creo que aporta muchísimas cosas, físico inmediato, jugador de trincheras, y creo que ahí vamos a tener lo que tú decías, una pareja de unos que va a meter bastante miedo en la competición. Porque luego en el 2 tenemos jugadores de la talla de Durán, que a mí me gustó muchísimo su partido contra Flamengo, creo que hizo una barbaridad de partido, siempre es un jugador que eh, aporta muchísimo rompiendo desde el tiro, es una amenaza constante desde fuera, pero que también te da una barbaridad de intangibles, ¿no? Eso que sabemos decir siempre intangibles, pero aquí bastante bien argumentados, creo que con trabajo, con físico, con siempre cumpliendo, creo que es un secundario espectacular, Edu Durán, creo que lo va a ser a lo largo de todo el año. Yo creo que se pasa Y bastante por alto, ¿no? La temporada que hizo el curso pasado de Edu Durán. sí, Lo he estado pensando hoy, he sí, estado mirando cifras, he estado mirando 144 triples lanzados, 45% de acierto. Sí que es verdad que fue, la verdad, pues fue un equipo que fue muy irregular, pero yo creo que la temporada sí. de Edu Durán fue mucho mejor de lo que parece. Sí, yo de hecho bastante infravalorada. Es verdad que también por contexto la temporada pasada fue labrada, la que empieza, es lo que me he dicho antes, de menos a más, Edu Durán brilla entre muchos partidos sin mucho premio, ¿no? Entonces también es verdad que Sí, eso muchas veces tapa mucho. Pero vamos, yo creo que explotar dentro del mismo equipo en el puesto de a Durán, Johnny B y Jorgensen es una auténtica barbaridad. sí, Porque sí. por un lado tienes a Paul Jorgensen, que le das un bloqueo directo para dominar el mundo y te domina el partido. Jugador espectacular, además no le quema la mano tampoco moviendo los talentes, más puede también hacer esas funciones de generador secundario, ¿no? Un poco Sí. secundando esas tareas. Luego, por un lado, tienes a Johnny D, que más decir de él, ¿no? Creo que es ese jugador que ya la señal de que haya subido con todos los equipos te hace, y siendo importante en todos ellos, te hace hablar bien, ¿no? De lo que es un jugador importante y encima es un jugador muy, muy completo porque es un tirador excelso tras bote, a pies quietos, tiene Mm. un gran rango de tiro, completa muy bien su amenaza exterior. Entonces yo creo que esa eficiencia y sobre todo también en momentos calientes, creo que los tres jugadores para momentos clave de partido te lo pueden romper. Entonces ahí Fuenlabrada ha hecho todo un acierto con jugadores que aunque no le tiemblen la mano son perfiles que se combinan muy bien entre sí. Mm. Porque yo creo que además Jorgensen es un jugador que con balón te hace muchas más cosas que a lo mejor que Edu Durán Sí. incluso a lo mejor Johnny D.
Entonces, creo que ahí han acertado muy bien con lo que le pasa. Porque además Jorgensen te puede tener momentos manejando el balón, teniendo a alguien a otros que lo acompañe ejecutando más. Entonces yo creo que se van a empastar muy bien los tres. Sí, a mí, por ejemplo, estoy pensando, en caso de que Westerman pues tenga algún problema físico, no me sorprendería ver algún quinteto con Jorgensen junto a Travis Mannings, que yo creo que entre ambos pueden organizarse bien con la pelota. Yo creo que Travis Mannings se Mm. infravalora bastante su capacidad Sí, para tener la pelota, porque por condiciones atléticas, altura, físico, brazos, es un 3, ¿vale? ujú, Pero es que es un buen manejador, es un jugador que sí, podría tener mucho más balón del que ha tenido con es Bahamas, verdad. con el que parece que va a tener en Fuenlabrada. Y jugar con Matthew Lenis al 3, por ejemplo, y que jueguen los tres juntos. Es una cosa que podría tener sentido. Sí, Ya veremos si pasa o no pasa, pero a mí me cuadra. no, es una configuración lógica, sobre todo teniendo en cuenta las armas que tienes. Y sobre todo teniendo en cuenta que puede haber lesiones a lo largo del año. Oye, por supuesto, el año pasado vimos como Fuenlabrada tuvo problemas en el interior y tuvo que ajustar con Jorge Sí, Bilbao en momentos más por dentro, que va a más de volver a pasar, yo 5 tal. creo. Bueno, por lo Sí, que va menos para por las pasar. sensaciones O que sea, transmite. muchas veces el propio contexto de la temporada te hace llegar a configuraciones que no imaginabas, pero que te pueden dar Sí, un sí, rol sí. nuevo de varios jugadores. Lo que tú decías de Manix, estoy totalmente de acuerdo. Creo que Manix es un jugador que tiene una cabeza espectacular, es muy inteligente y creo que con balón puede dar alternativas muy diferentes a lo que te pueden otros jugadores que también con uso de balón no te puedan dar. Entonces, ahí yo creo que una configuración con Jorgensen como general principal, después Mannings y luego un jugador como Maturonis equilibrando todo, me parecería un buen quinteto. Y luego ya los Ujú. interiores te da igual, porque tienes dos jugadores de la talla de McGrew o Iván Cruz, más en Jorge Bilbao o en Tosa, entonces creo que se te completa muy bien todo. Creo que puedes además apostar por diferentes configuraciones en diferentes posiciones. Ya lo decimos siempre, Sí, las sí, sí. posiciones son volátiles. Aquí lo que importa son los roles que le das a los jugadores. Entonces yo creo que aquí eh, hay un abanico de posibilidades brutal para explotar la mejor temporada posible en Fuenlabrada y creo que eh, Tony Ten tiene que estar muy contento porque tiene ambivalencia en muchos sentidos. Vamos a ver también el encaje de muchos jugadores, porque está la incógnita de cómo llega Iván Cruz físicamente, que lo hablaremos Sí, ahora. Está la incógnita siempre de Enzosa, porque el año pasado yo creo que no terminó de cuajar su mejor baloncesto en Estudiantes y llega ahora a Fuenlabrada, creo que con su última bala para él en cuanto a nivel sí, en este lado de las categorías para explotarse a sí mismo. Y yo, como factor X, quiero destacar lo que hemos dicho antes de Mannings. Para mí, Mannings creo que va a ser un jugador que lo va a acaparar muchísimo el crecimiento del equipo. Por lo que me decía antes, creo que es un fichaje ambicioso, creo que es un jugador que tiene la capacidad de hacer daños del perímetro también, pero que tiene mucha polivalencia en todos los sentidos. Y creo que si le dan más balón del que parece que se le podía dar, Fuenlabrada tiene múltiples opciones de crecer ese año. Y sí. veremos a ver qué opciones le da Tony Ten ahí, porque yo creo que, además por contexto, va a crecer una barbaridad. Creo que es un jugador más que interesante y que como elemento equilibrador del equipo tiene mucho sentido, Ujú. junto a Matilón. Sí, por zanjar el tema de la línea exterior o de los treses más bien, como decías, yo creo que Travis Mannings es un jugador de esos a seguir. Yo creo que tiene unas condiciones tremendas Ujú. para ser un jugador que nos sorprenda a todos, con balón, sin balón, en defensa, tiro a pies parados. Tiene una mecánica un poco curiosa, pero Sí, yo creo que es un jugador que va a tener, que tiene muy buena pinta y que va a tener un rol importante. Y luego Matulionis, por cómo terminó la temporada el año pasado con Lleida y por lo que le hemos visto en otros años, pues con Alicante o incluso su anterior temporada en Lleida, creo que es un jugador, uno de los grandes treses de la competición, uno de los mejores tiradores a pies parados, un gran defensor, aguanta muy sí, bien el contacto. Yo creo que era uno de los jugadores que opositaba, ¿no?, a quedarse con uno de esos huecos para poder jugar con Lleida en Liga Andesa. No se dio. Y yo creo que fue en la verdad se lleva un jugador de los que tú hilas, ¿no? Ver a Matuliones en un equipo con un candidato al ascenso. Y yo creo sí, que eso pasa con pocos jugadores, con Johnny D también pasa, con Tanner McGrew. Y yo creo que Fuenlabrada tiene varios. Y pasando pues a las posiciones interiores, como decimos, Tanner McGrew, lo hablábamos el otro día fuera de cámaras. Yo creo que puede ser el mejor a la pívot de la competición. Creo que la temporada pasada no fue el caso, estuvo irregular. Sí que es verdad que es un jugador que destaca un poco más, ¿no?, pues por hacer mejores a sus compañeros, por ofrecer mucha calidad en el mano a mano, por continuar muy bien, por dar buenos pases, producir desde poste bajo. No es un jugador especialmente autosuficiente, aunque pueda anotar cerca del aro, incluso tiene algo de muñeca y se atreve a tirar triples, pero es un jugador de equipo, digamos, de jugador de equipo de élite. Yo creo
que este año, que Fuenlabrada tiene una mucho mejor plantilla que el año pasado, su rol va a ser mucho más importante y se va a demostrar que si no es el mejor 4, como he dicho yo, va a ser uno de los mejores. Y luego el tema Iván Cruz, como decíamos antes, si está bien físicamente, por el tiro que tiene, por el primer paso que tiene, es un jugador que en carrera está cómodo, Sí, que puede finalizar cerca del aro, digamos, de cara al aro, no acostumbra tanto a jugar de espaldas, quizá. Envergadura tiene también para poder incluso, ¿por qué no jugar junto a Iván Cruz, junto a Jorge Bilbao, perdón, en ese doble 4 móvil, digamos? Y yo creo que pues al final depende un poco, aún se le ve muy, muy falto de ritmo, pero yo creo que va a tener un papel no residual. Yo creo que se puede ir a los 15-20 minutos si está bien y que el nivel, por supuesto, para jugar en la Leboro y ser importante lo sigue teniendo. sí, yo estoy muy de acuerdo. Creo que más es lo que lo comentaremos también cuando saquemos un poco la guía y tal. Para mí, yo creo que es la mejor pareja de cuatro, siempre y cuando Iván Cruz esté bien, ¿eh? Yo, obviamente, hay incógnitas y puedes y muchas preguntas, pero yo creo que una de esas es que si Iván Cruz está bien, eh, Sí. y Magriu consigue marcar la línea con la que cerró el año pasado, porque es verdad que fue de menos a más. Sobre todo tenía mucho debe atrás el año pasado. Creo que fue un jugador que a lo mejor atrás se hizo un poco menos poderoso de lo que se podía haber solicitado, respecto por su rol. Pero creo que este año Magriu, que es un jugador súper trabajador, está en constante mejora, va a dar ese paso que ya vio la final de temporada pasada, eh, sumando con triples, inteligencia, mucha personalidad, porque yo creo que ese Magriu que el año pasado rompió partidos como, por ejemplo, el de Coruña con triples espectaculares que levantaron a todo el Fernando Martín, y ese tipo de amenazas le va a hacer ser un arma muy poderosa, y un Iván Cruz, que como tú decías, es con ese primer paso que tiene, esa capacidad con la que viene desde hace años, y que ha sumado ese problema físico, a poco que esté bien, va a darle una profundidad a Fuenlabrada espectacular. Entonces, esa variación, porque es claro, si no está Maglu, está Iván Cruz, si no está Maglu, está Maglu, incluso pueden jugar a lo mejor en algún momento que pueden jugar los dos, no sé, hay muchas configuraciones posibles, pues imagínate, ¿no? Lo que tenemos. Y luego en el puesto de 5, que tenemos a Lotana Huevo, Jorge Bilbao y Yannick Enzosa. Creo que en el caso de Huevo, es un jugador que ha progresado muchísimo, ¿no? No es el mismo Huevo que Sí, vimos el año pasado en sí, Valladolid sí. que el que vimos en Coruña. Creo que hemos visto otro tipo de jugador, creo que es muchísimo más sólido que era cuando llegó. Ahí creo que estamos de acuerdo. Y llega a Fuenlabrada, yo creo que es su mejor momento en progreso, más allá Sí, de es que lo que que ha va a hacer ganado este rango año. de tiro además. O sea, que es que Sí, parece a que mí, no, pero es una cosa que se nota un montón. sí, ha mejorado también en esa faceta y le han hecho ser un jugador, aparte más sólido, más completo. Entonces yo creo que llega en un buen momento. Creo que además el poder tenerle cerca a los aros va a favorecer mucho el crecimiento y continuar con fuerza de cara a canasta. Entonces yo creo que ahí en Gojo va a ser una pieza fundamental. Luego por otro lado tenemos a Jorge Bilbao, ¿no? Creo que es el mayor guerrero de Tony Ten. Creo que es un jugador que al lado de Tony Ten siempre es una buena noticia, porque se conocen, creo que han trabajado muchísimo juntos en la misma filosofía, y bueno, esa fuerza, intensidad y filosofía de trabajo que tiene Jorge Bilbao es creo que un arma muy importante para Flora, más allá de lo polivante que pueda ser por dentro, que le puedes usar en dos posiciones. Y aquí tengo un Ujú. poco la incógnita con Enzosa, ¿no? Sí, Creo que es un jugador que se le pide mucho jugar por encima al aro. Creo que el año pasado se quedó un poco fría su figura en Estudiantes, y lo que muy decíamos fría antes. para mí. Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que también es un jugador que viene físicamente muy mermado de años anteriores, también es verdad, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que para él esta temporada es más importante si cabe que la pasada, porque además de estar en un equipo que es candidato a subir como el año pasado, creo que está en un contexto en el que puede dar ese pequeño paso adelante, aunque sea en rotación, aunque sea intercambiándose, Sí. porque creo que va a entrar en momentos en los que va a hacer falta ese juego encima del aro, o situaciones para destacar más por dentro, por intimidar un poco más. Entonces yo creo que ahí va a estar un poco encontrar su mejor versión para también completar la del equipo. Así que veremos un poco. Para mí, en Wahoo me gusta mucho. Creo que entre los rumores de 5 que se dieron fue la que acabó llegando, es el que más me gusta, por, Ujú. por condiciones, crecimiento y por lo que ha mejorado y por lo que le queda por crecer.
Y Jorge Bilbao a mí es un jugador que me gusta mucho, pero porque yo entiendo la filosofía del baloncesto un poco como, más allá del juego, como el trabajo, y yo creo que él lo tiene por descontado. Y mi única duda aquí es cómo pueda entrar Inzosa en el equipo, que si entra bien y consigue encontrarse físicamente en un nivel, ya no digamos 100%, pero a lo mejor pues un poco más recuperado del año pasado, porque era que ellos se notaban en ciertos momentos que les costaba un poco más para saltar o Hmm. recuperar, al jugador para la defensa o ayudar. Creo que este año si pierde un poco ese, no miedo, pero esas situaciones de duda a la hora de jugar, pues tendremos una versión de Enzosa muy fresca y que por supuesto estará para aportarte el minuto uno. Sí, por zanjar un poco con Fuenlabrada, estoy muy de acuerdo en lo que dices de Enzosa. Creo que la ventaja que tiene el pívot canterano de Unicaja respecto al año pasado es que Fuenlabrada se ha cubierto las espaldas Sí, en caso de ofrecer un mal rendimiento o en caso de tener problemas físicos con la variante de Jorge Bilbao como 5, que lo vimos el año pasado, que lo estamos viendo en pretemporada y que yo creo que a principio de temporada como mínimo lo vamos a seguir viendo. Y en caso de que no pueda ser un jugador tan importante como apuntaba hace unos años, pues te queda esos minutos pues de intimidación más concreta, de un par de alley-oops, de juego por encima del aro, de rebote ofensivo, y se te puede quedar un especialista mucho más útil que lo que era el año pasado en Estudiantes, que tenía unas exigencias mucho mayores. Si sí. quieres, pasamos a Palencia, Ujú. un equipo Mucho que que contar, mucho que contar aquí, ¿eh? sí, sí, sí. Mucha... Tenemos que decir que en pretemporada lo que hemos visto, que recalcamos siempre que hablemos de sensaciones y tal, y hablemos de pretemporada, tenemos que dejar claro que la pretemporada al final es poco o nada de lo que vayamos a ver durante la temporada, por supuesto. Que nadie luego diga, es que vosotros dijisteis que Palencia en pretemporada nos había dejado muy fríos y a ascenso directo. Puede pasar. O sea, a mí por lo menos, lo que he visto estas 2 semanas de Palencia, esperaba más, esperaba más. Creo que en el puesto de base, sobre el papel, tiene, si no es la mejor pareja, una de las mejores. Ese Alec Wintering, Xavi Oroz, o sea, está ahí entre las mejores. Alec Wintering ha sido uno de los grandes nombres del Aleboro los últimos años, ya ascendió con Palencia, no pudo jugar en Liga Endesa, también pues quizá por su falta de altura, por su falta de físico, y en Estudiantes el año pasado fue de más a menos claramente, pero Xavi Oroz es un jugador que creo que estaba preparado para dar el salto a un equipo que tuviera no aspiraciones de ascenso, sino pues quizá un objetivo un pelín más alto que el que tenía Guipúzcoa el año pasado. Fue quitando a Alex Barchel, obviamente, que fue el MVP de la liga, quizá el mejor jugador de Guipúzcoa la temporada pasada. Y bueno, además hay que recalcar que Palencia ha tenido que sobreponerse, ¿no?, a esa pérdida de patrocinador principal, que parece que no, pero es que es un golpe duro. No sabemos ni cuál es el presupuesto de Palencia, ni cuánto aportaba Thunder, ni si ha cambiado algo, pero es algo que llama la atención encontrárselo así de frente a mitad de verano y que tenemos que hacer el apunte. Pese a ello, es una plantilla que a mí me gusta mucho. Como digo, la pareja de bases me parece muy top. Y luego habrá que ver, pues ahora seguiremos hablando del resto de jugadores porque puede faltar para mí algo de autosuficiencia en lo que es el equipo castellano. Yo lo de Thunder creo que por saber no sabemos ni a lo mejor los motivos, ¿no? Realmente, No, o no, sea, es que no sabemos un sabemos poco nada. por encima, pero tampoco sabemos qué patrocinador va a corresponder a Palencia, si va a ser con patrocinador, sin él. Lo que sí que es verdad es que pocas noticias más ha habido a partir de lo de Thunder en cuanto a Sí, sí, fichajes. sí, Entonces, creo que ahí vamos a partiendo de esa base y ese contexto, para mí, buena plantilla, Palencia, muy buen trabajo de verano. sí, Creo que más allá, además, mirando al banquillo, que siga Luis Gil es una auténtica barbaridad. Creo que es un entrenador que la ley es una categoría, creo que se queda pequeña, porque es un entrenador mm, grandísimo, en mi opinión, el que más me gusta. Ni el año pasado creo que había enriquecido muchísimo el trabajo táctico de Palencia, sí. sobre todo en el plano defensivo, lo fuerte que eran muchos partidos atrás. Creo que es un entrenador con una filosofía muy buena para que este Palencia pueda surgir. Creo que era la figura adecuada, un acierto total su continuidad, porque oye, hay que recalcarlo por el simple hecho de que muchas veces no se tiene paciencia por los equipos que descienden. Aquí creo que era más total, ¿no? En cuanto a la plantilla, a mí el regreso de Wintering me gusta mucho. Creo que después de una temporada que complican Estudiantes, que no llegó no a ser tan regular como se le podía necesitar, o más o menos, para así decirlo.
Sí, tener ese nivel que a lo mejor tuvo más de continuo en Valencia el año anterior. Creo que más lo que podemos ver con el Krupnik puede ser una barbaridad. sí, Eh, sí. en el 2x2 creo que va a ser letal esa pareja. Y para mí la llegada de Xavi Oroz me dolió en el sentido espectador porque no me acostumbro a ver un Guipúzcoa sin Xavi Oroz. Creo que va a ser un palo duro, pero para mí uno de mis jugadores favoritos de la competición. Creo que el año pasado como generador de todo lo que estaba pasando en Guipúzcoa era él, director de juego espectacular. Y encima creo que sale de su casa, de esa casa de Guipúzcoa, en un momento muy bueno para él, ¿no? Sí. Muy maduro, como indicabas tú. Creo que de los bases más completos de la competición para mí. De hecho, porque encima te puede ayudar en más posiciones, más allá de que la suya sea el uno, pero que es un jugador que te puede ayudar en cualquier aspecto exterior. Y yo creo que, vamos, en Palencia va a ser ídolo desde el día uno. Creo que además también es bastante buen defensor, entonces lo que le hace ser muchísimo más potente en todo lo que respecta al juego en global. Para mí, acierto absoluto de Palencia este fichaje. A mí me gustó muchísimo. De hecho, fue un momento bastante temprano. Yo no me lo esperaba para nada. Fue los primeros momentos del verano en clave Leboro, o bueno, en clave primera C. Sí, sonó primero Y para Obradoiro y luego terminó muy pronto sí, en Palencia. para mí, acierto total. Ujú. Si seguimos, si quieres, con la línea exterior, con el puesto de 2, son Sí, 3 claro. jugadores. Adam Kankel es un jugador que yo no tengo nada a mi lado. Tengo buenas referencias de él. Es un anotador más bien puro que en la NCAA dio buen rendimiento. El año pasado, pues al final, entre G-League y VTB, pues son competiciones que nosotros no seguimos tanto. Parece que acostumbra a tener bastante balón, o sea que es más bien un combo, que busca sus propios tiros, que muchos son triples, que puede asistir. Entonces veremos, ¿no?, cuál es el rol, si juega junto a Wintering, si juega más junto a Oroz y vemos un Tobias Bori junto a Wintering, que es un jugador que precisa de menos balón, y Xavi Oroz, que se siente también más cómodo pues esperando en esquina, que puede atacar el rebote, que digamos hace más cosas que Wintering, ¿no? Es el que acompaña a Kankel. Ya veremos quién juega con quién o si van jugando todos juntos, van rotando. No sé si habrá un quinteto A y un quinteto B en Palencia. Al final todo esto es anticiparse a las cosas. Y el que a mí me tiene muy buena pinta es como digo, Tobias Bori, un jugador de 30 años, llega de Andorra, firmó un bestial 51% de acierto en triples en su último año en Liga Andesa, tenía un rol más de especialista, pero yo creo que en primera fe es capaz de hacer más cosas. Es un jugador que a mí Sí, el año tan brutal de Andorra era parte de la plantilla y me gustó mucho. Pues yo creo que puede poner el balón en el suelo, puede hacer una media de puntos mucho mayor que la que ha hecho en Liga Andesa porque me parece un buen defensor, tiene recursos con bote, puede dar alguna asistencia. Eh, Creo que en primera fe no podemos etiquetar a Tobias Bori como un escolta tirador simplemente, sino que hay que exigirle más cosas y creo que es un fichaje ambicioso de Palencia. Y luego, pues, cerrando este puesto de 2, Manu Rodríguez sigue en Palencia, estuvo en el ascenso, estuvo en Liga Andesa, está otra vez ahora con 33 años en este regreso a primera fe. Yo creo que es uno de esos jugadores competitivos, conoce el vestuario, es inteligente, en proporción a los tiros que tiene y lo que anota, es muy eficiente. Y yo creo que como jugador 9-10 de una plantilla del calibre de Palencia, es un jugador que está muy bien. O sea, es un puesto de escolta bastante potente sobre el papel. sí, a mí sobre todo la figura de Tobías, creo que te completa muchísimo la línea exterior. Ya de por sí él es completo. Para mí es un jugador con muchísimo renombre. Para mí es ese golpe sobre la mesa que dan esos equipos a la hora de encauzar su año, ¿no? Kunkel no le tengo nada visto tampoco. Es un jugador que me apetece ver. De hecho, es de esos nombres que diría que tengo pendientes por ver. Y lo que tú dices de Manuel Rodríguez es que no te cambia ninguna línea. Creo que es jugador para rotar de calidad, que va a aportarte experiencia y sobre todo inteligencia, que eso también es muy importante cuando sales como intercambio. Entonces, para mí, línea de dos hipercompleta, que seguida de la línea de la plantilla, pues creo que no desentona para nada. Y es que tener un jugador de la talla de Tobias Bosch, repito, te da un abanico de opciones a la hora de crecer. Es que un jugador que tenga un 50% de acierto, Sí, sí. ya, Y ya tirando de por sí bastante.
Sí, sí, con un volumen y que sea capaz de poner balón en el suelo y que te pueda dar, más allá de esa amenaza, más situaciones el que le hagan ser un jugador que tenga siempre al servicio para cumplir a través de su calidad, pues es cierto. A mí me recuerda mucho estos fichajes, me refiero porque son jugadores que vienen desde arriba, que tienen cierto renombre arriba, llegan a la competición y lo hacen fantásticamente bien. Entonces, creo que no va a haber ningún tipo de duda. Hay jugadores que le puedes poner dudas, tal. Tobías no es el caso. Y luego, si vamos a la posición de alero, creo que aquí no sé qué sorprenda. Es que a mí tener un jugador como Kamba en la competición me parece un regalo. Porque Sí, creo que el año pasado fue uno de los grandes nombres. Creo que se ganó su renovación. Eh, y tenerlo de nuevo aquí es una barbaridad. Además, a mí es el tipo de perfil de jugador que me gusta, ese 3 grande que ya por físico tiene mucho poderío y creo que encima el año pasado por el contexto de que Palencia subiese más en el 4, el moverle ahí creo que también le da esa cierta capacidad ¿no? de poder cubrir otra posición con garantías porque lo hizo con garantías y creo que no hay ni mucha duda. Además, yo creo que este año más, si tiene más minutos como 3, pues por supuesto, sí. tendremos un, un arma en Palencia espectacular. Y creo que encima tenemos ese caso de aparecer de Juan Pibaulet, que para mí, Sí, creo que hay que decirlo por delante, para mí uno de los fichajes de la temporada. Se han hecho muchísimos, se han hecho los Grenier, se han hecho los Westerman, pero el balón se queda atrás. sí, Eh, sí. ¿qué decimos de él? Porque creo que es un jugador que nos va a volver locos a todos, de lo bueno que es. Ya en Manresa nos encantaba, nos hacía ese jugador, ¿no? De estilo Manresa que nos gustaba tanto y que este año pues va a trasladar sus talentos a un Palencia que va a agradecer muchísimo su verticalidad, eh, su capacidad a la hora de jugar a campo abierto. Barbaridad. Yo creo que no tiene otro nombre el fichaje de Juan Pivalet, que además son jugadores polivalentes, porque de hecho, bueno, ahora hablamos de Pablo Hernández también, pero tanto Camba, que por contexto, vale, un poco obligado, puede ayudar en el 4, pero Baulet, que también te puede ayudar en el 4, y luego Sí. Pablo Hernández, que también te puede ayudar en Yo posiciones, creo que van a van a ser jugar muchas. juntos los dos. Lo que hemos Sí, visto al sí, principio han sido los dos juntos, sí, un poco intercambiables, como dices tú, dos sí, jugadores que a campo abierto son tremendos, que pueden jugar por encima del aro, que pueden meter triples a pies parados desde las esquinas. Eh, Son perfiles ciertamente parecidos. Físicamente, sí, Baulet es más grande, Camba es más atlético, sí, pero a mí me encajan juntos y creo que es un equipo que puede correr muy bien con este 3 y con este 4. sí. Yo creo que además este Palencia, que yo creo que intenta apostar y como hemos un poco así en esencia, por un juego muy directo, creo que son ingredientes de mucho potencial para que el equipo pueda crecer desde ahí. Sí, sí. Y luego el tema Pablo Hernández, como has dicho tú, pues es que es un jugador que por mucho que estuviera el año pasado todo el año en Coruña, para nosotros es un poco desconocido, porque el año pasado pues, tuvo un papel Sí, más bien testimonial. Sabemos que es un jugador de brazos largos, que es un buen reboteador, que puede ayudar en el 3 y en el 4, pero no sabemos qué rol va a tener y no sabemos pues si tiene más balón y más minutos, dónde especialmente va a ser incisivo. Sabemos su molde físico, sabemos que yo creo que como cupo y como decimos, pues como ficha de final de rotación, tiene muy buena pinta, pero yo quiero ver cuánto puede ofrecer el ex de Lima Coruña. sí, yo creo que, a ver, por rol tiene pinta que hace algo parecido, ¿no? A lo mejor con un poco más de bagaje de minutos, puede ser, que podría dar un poco más. Para mí es un jugador que, bueno, por ser cupo, aunque no hace muchos minutos, es un jugador que te puede apañar la posición, encima te puede ir en varias posiciones, con lo cual es un jugador útil. Y yo también tengo muchas ganas de ver en este Palencia, por sobre todo a ver qué rol le da el entrenador, ¿no? Ujú. Sí, en el puesto de 4 tenemos, yo creo que este es otro de esos fichajes que no tenemos mucha idea de cuál es su perfil. Yo creo que llega con muy buen cartel. Hablamos de Dimitar Dimitrov, jugador búlgaro, 31 años, 2,03, procede de la propia Bulgaria, donde ha promediado casi 16 puntos y 6 rebotes. Le hemos Mm. visto un poco y de lo que nos han dicho, es un jugador muy rápido, que le gusta poner la pelota en el suelo para tener un primer paso potente y atacar el aro y también tirar por fuera. Cumple un poco el perfil, ¿no? de lo que venimos diciendo. Jugador con capacidad atlética, que le gusta
pues jugar rápido, hacer tiros rápidos, lanzar por fuera, atacar el aro él mismo con la pelota, pero también correr y recibir pases de cortes de juego sin balón. Lo que digo, no lo tenemos muy visto, pero yo creo que por lo que le he visto, que es más o menos suficiente para entender cómo juega o qué perfil de jugador es y lo que nos han hablado de él, mantiene una idea, ¿no?, de que los jugadores, los forwards, que solemos decir, de Palencia, van a ser jugadores que corran mucho la pista y que ofrezcan un estilo de juego rápido. Por otra parte, Josh Mbala, que es un jugador que también tenemos poco visto, que ha jugado en NCAA los últimos años y que pues está en una de sus primeras experiencias profesionales, parece que puede ayudar al 4. Yo lo que le hemos visto en estos partidos de pretemporada, lo hemos visto más de 5 porque el rol de Chema González parece que de momento tampoco va a ser muy extenso. También ha tenido un jugador que sabemos que ha tenido bastantes problemas físicos. Y en Bala como 5 parece un jugador pequeño que puede jugar de cara, que puede lanzar algo de 3, que se siente cómodo sobre todo finalizando cerca del aro, cogiendo rebotes ofensivos. Yo creo que físicamente está muy bien, tiene muy buena pinta. Y recordemos que se le firmó con un contrato temporal. Parece que va a jugar durante toda la temporada porque le han presentado dorsal, ha jugado bastantes minutos en pretemporada, pero no tenemos claro que vaya a contar toda la temporada para el equipo palentino. Y yo lo que le he visto, pues eso, es un jugador de jugar entre postes, que físicamente está muy bien, es atlético, es físico, es duro, pero quiero verlo más porque no sé si cuentan con él como un 4 o si Chema González se recupera para jugar algunos más, Sí. digamos, más minutos de rotación, si está Dimitrov, está Baulet, o va a ser en teoría el 5 suplente de Krudvik y va a jugar más minutos. Sí, yo también hay que ver un poco, ¿no? Esa es un poco la incógnita también la configuración, que siempre tenemos a principio de temporada, porque ahora con Copa España podemos ver un poco hacia dónde va el equipo, pero no el cambio en general. Entonces hay que esperar un poco a ver cómo se configura. Donde yo tengo ganas de incidir, y creo que los dos, es en ese fichaje del 5 de Cameron Griffith, Sí. ¿no? El mejor generador desde el poste de la liga. Bueno, este año sí, porque hay jugadores que ya no están, pero creo que Krulvik este año, con esa cabeza que tiene para jugar a esto, ese generador desde la pintura, es una barbaridad. Y tener el otro año más en Wichita tiene nivel de sobra para jugar en ACB, así que por lo Sí. menos aprovechemos este regalo que nos ha dado un poco el tema de pasaportes y lo que haya tenido que ser para poder darle en ligas FEP. Es cierto que, como has destacado, no es un portento físico, pero da puntos al equipo ya solo por lectura, por, por capacidad de generar en el poste o por dentro y a la hora de buscar sus propias canastas, ¿no? Y sobre todo aquí el contexto de que va a estar con Winterin surtiéndole muchos balones. O a la hora de ayudar al propio Winterin a fabricarse ventajas. Yo creo que es una auténtica barbaridad de fichaje. El listón está muy alto. Y por supuesto, pues junto a él va a estar un Chema González que, bueno, va a ser esa figura eh, de garra, de ayuda, de segundos esfuerzos, segundas oportunidades. Yo creo que es un jugador que este año le viene bien, sobre todo en clave jugador, porque yo creo que todavía no ha hecho lo último, creo que todavía tiene mucho más por dar y creo que este año es un año muy importante para él. Ujú. Sí, por añadirte algo a lo de Krudvik, un poco a lo que has hablado al principio de Baulet y tal, creo que es otro de esos fichajes que es de los mejores de la competición y que además me gusta porque demuestra que no todos los grandes fichajes o todos los grandes Sí, nombres que llegan a los equipos grandes tienen por qué venir de la Liga Endesa o ser grandes experimentados en Liga Endesa, como puede ser Granger, puede ser Westerman, etcétera. Cam Krudvik, yo creo que si nosotros ahora nos ponemos a hacer la semana que viene un vídeo de tier list de fichajes, lo pondríamos entre los 3 o 5 mejores sí, de la liga, sin ninguna duda, y no tiene experiencia en Liga Andesa, con lo cual también hay que tener en cuenta que no todo lo que llega de Liga Andesa va a ser lo que marque la diferencia, aunque sí puede serlo. Si quieres sí, pasamos a Cantabria, Kiko, un sí, equipo que nos ha sorprendido mucho. La FEB da por plantilla cerrada lo que tienen ahora. El propio Cantabria no, bueno, por rumores o por tal, por partidos de pretemporada, no transmite la sensación de que estén muy activos en el mercado, aunque por supuesto seguro que si les llega alguna oportunidad van a ir a por ella, porque claro. ahora mismo tienen 10 fichas. Es un equipo que se ha remodelado entero,
que a mí, bueno, nosotros en realidad nos sorprende, ¿no? Porque a final de temporada le vimos cosas que tenían muy buena pinta. Agustí Ujú. Sanz rumbo a Sí, Valladolid, Rafa Lisboa rumbo a Ourense, jugadores, sobre todo Rafa Lisboa, que pues dejó destellos con buena pinta. Yo creo que un segundo año en Primera Fe tenía buena pinta. Echeguren, ya recuperado de sus problemas físicos, hizo una segunda vuelta muy buena, también sale. Milovanovic, que llegó en enero, a mí me gustó muchísimo, me pareció uno de los mejores 5 de la segunda vuelta, también sale. Billy Garrett, que jugó apenas un partido y se lesionó, también tenía muy buena pinta y me habían hablado muy bien de él, tampoco sigue. Brandon Tapp, son jugadores que tenían bastante buena pinta para la competición. José Nogués, que lo hemos visto 1000 veces en Primera FEB y va a terminar jugando en Prat en Segunda FEB. Yo creo que eran muy buenos nombres para hacer un equipo competitivo y no sigue ninguno, con lo cual remodelación prácticamente total, centrada en 3-4 jugadores que sí que siguen y sabemos que son certezas, pero es un proyecto que hay que ver cómo sale porque es atrevido. a mí me parece una plantilla corta, creo que lo dijimos fuera de cámara, sobre todo en un año en el que hay una competición más, vale que a lo mejor pueda estar antes en grupos o después, pero que esa competición son más partidos. Y, y recordemos que Cantabria el año pasado sufre hasta el final por salvarse. Creo que también es importante poner en contexto un poco lo que fue el año pasado. Cantabria fue un equipo que jugó con fuego un poco, aunque no dependía tanto de él, hasta la penúltima jornada. Se acabó salvando. Creo que además David Mangas, el banquillo, está haciendo un buen trabajo, pero sí que se me queda una plantilla corta. Es verdad que el año pasado también Florida tuvo situaciones de mala suerte. Sí, Los pivots le salieron rana, Littleson se lesionó. Creo que hubo muchos factores que provocaron que Cantabria cayese un poco porque la plantilla, recordemos, no estaba más confeccionada a principio de año. no, a mí Sobre me todo, gustaba bastante, de hecho, sí. sí, O sea, a estoy mí de acuerdo. también. De hecho, yo creo que los problemas llegan un poco cuando pues, se le empiezan a caer un poco los tincos, físicamente hay lesiones. Pero bueno, este año yo creo que se ha apostado por un mercado más fresco. Hay jugadores que prometen mucho, por ejemplo, el caso de Bennett Ham en el base, Sí, que hablaremos de él ahora. Creo que me extrañan movimientos como el de la marcha de Milovanovic. Creo que era un jugador que te apaña completamente el juego interior al final de temporada. Pero vamos, de largo, creo que es un jugador que soluciona el juego interior en el tramo de temporada que pero estabas puede ser. Milovanovic creo que era un jugador clave que yo no hubiera molestado. O sea, hubiera entendido perfectamente que hubiera seguido, no hubiera sí, sí, sí. nada. Eh, Rafa Lisboa me sorprende su salida, creo que era un jugador que este año va a ser mucho más importante y que me hubiera gustado verlo en Cantabria. Y Agustí Sanz me parece una gran pérdida. De dicho sea de paso, me parece Sí, una pérdida sí, sí. que se nota siempre. Echeguren también me parece un jugador que me hubiera quedado porque creo que era un interior sólido, que te estaba dando muchas cosas que no estabas logrando con el resto de interiores durante el año. Pero bueno, creo que más allá de esto, con un estado óptimo en la plantilla, creo que Cantabria puede hacer un año con más solvencia que el anterior en cuanto a sufrir menos. Sí que es Sí, verdad que si sufren es por tener la plantilla más corta y porque pueda suceder, que siempre puede suceder, algún tipo de lesión. Pero si repasamos desde el puesto de base hasta el final, vemos que llega desde Alemania un jugador como Bennett Hahn. Creo que oposita un poco, no va a ser un jugador que guste mucho en Cantabria. He leído alguna crítica que otra a su primer partido en Copa España, pero bueno, al final estamos aquí matándonos. Yo no tengo ningún lado que es un jugador súper trabajador. Lo que le he visto, creo que eh, no va a haber dudas su compromiso. Es un jugador que se queda tirando después de los entrenamientos. Es un jugador que se queda estudioso del juego y que además todavía es joven, ¿no? Es verdad que son 26 años, pero es joven y además tiene todavía, creo que, mimbres para poder potencialmente dirigir el juego cántabro durante esta temporada. Le va a acompañar Germán Martínez, creo que es un jugador que tiene más experiencia en la categoría. Puede jugar también como base y escolta, puede combinar en ambos lados y que va a aportar bastante energía y fortaleza. Creo que ujú, también tiene potencial de liderazgo por lo que ha sido la competición, por tener cierta experiencia y porque llegar de donde llega, ¿no? Veremos a ver un poco cómo empastan estas piezas por fuera, pero a priori me parece que Benham es una opción que a lo mejor le cuesta un poco entrar en liga, se siente un poco más, ¿no? Más fuera de lo que puede ser otras figuras como puede ser el año pasado Agustín Sanz o Rafa Lisboa, puede ser. ujú, Pero bueno, yo es un jugador que le tengo fe. Creo que podemos confiar en que vaya a hacerlo bien y vaya a rendir bien. ujú. Em, a ver, Germán Martínez me parece un gran jugador. Yo no tengo tan claro que sea un base al uso.
en una Sí, estoy de plantilla acuerdo. en la que simplemente se doblan posiciones. O sea, base, base, Sí, escolta, escolta, alero, alero. A mí sí, Germán Martínez me parece un combo y creo que a sí. Cantabria le puede faltar otro base. Sobre todo también, como Mm, dices, Ben Hunt es un jugador sin experiencia en la categoría, se le puede hacer largo el arranque y ahí puede faltar un jugador. base frío. Pese a Sí, estoy de ello, acuerdo. tiene buena pinta. A mí Creo que Germán Martínez me esa, gusta y Hunt es un jugador que tiene buena pinta. yo creo que ese jugador que falta está en el puesto de base. Sí, Porque sí, más sí. allá de no querer, Bueno, de luego no querer hablaremos decirlo tal, en las posiciones interiores, también quiero decir una cosa, pero ahí yo creo que falta un sí, jugador. sí, sé un poco por dónde vas, pero sí que por fuera creo que lo que hemos dicho, Germán Martínez, que es un combo que sí, por mucho que pueda ayudar de base, pero creo que es más combo. Ve Hankel a ver cómo entra en competición real. Y el otro día, verá que por sensaciones, por supuesto, recordemos, es pretemporada, todavía no se sacan conclusiones, pero verá que el primer partido de Cantabria frente a Oviedo deja alguna preocupación que otra, sobre todo en el seno cántabro. No Sí, quiero decir con esto que vaya a ser una temporada un drama, pero es verdad que el primer partido, ante un rival muy, muy, muy directo, de lo que va a ser tu temporada, fallas. Bueno, queda todavía mucho por hacer, pero creo que a lo mejor esta plantilla sí que se les acaba quedando corta. De aquí, por ejemplo, oye, que las notas se pasan en mayo, pero por eso mismo, de aquí a mayo, creo que fue una temporada que se haga larga. sí. Veremos. Em, Eso sí, si pasamos a los puestos de 2 y 3, sí que están muy bien. O sea, son Sí, jugadores que están muy por encima de los que en teoría pueden ser de los 3 o los 5 equipos que peleen por el descenso. Spencer Littleson es toda una referencia ofensiva, es uno de los mejores tiradores de la competición la temporada pasada, uno de esos sí, jugadores que solemos definir como raza blanca tirador, pero es que yo creo que corre la pista, físicamente está bien, puede poner la pelota en el suelo, poco a poco fue cogiendo responsabilidades y en su mejor momento tuvo la sí, lesión. sí, no. Pese a ello, yo creía que iba a volver más tarde a las canchas. Ha Sí, empezado ya la temporada, ha empezado la pretemporada con todo el equipo. Creo que es una notición para Cantabria mantener a un jugador así y se puede pasar incluso por alto. Junto a él, Nikola Rakosevic, creo que se infravalora un poco lo buen jugador que es, porque en Betis tuvo poco protagonismo, estuvo en el tramo en el que Betis era un equipo pues plagado de incertidumbre, que no carburaba, pero un escolta más bien que tiene experiencia en la categoría, que es uno de los mejores tiradores a pies parados, que defensivamente es un buen jugador. Y luego en el puesto de 3, pues primero Vlad Boitso, el ucraniano con nacionalidad portuguesa, un 3&D. Yo creo que es un jugador súper infravalorado. Lo pones sí. tú también en la guía, estoy muy de acuerdo. Creo que es un 3 A mí, titular para a mí me equipos encanta. de mucho calibre. Creo que su A mí me renovación encanta. igual se pasa mucho por alto. Y luego Romaric Belemene, que también tiene experiencia en equipos grandes de la categoría, que en Valladolid ha hecho buen papel cuando ha estado bien físicamente. No tiene mucha amenaza exterior, puede defender prácticamente del 1 al 5, puede correr la pista. Y a mí, en general, estos 4 jugadores me tienen muy buena pinta y creo que son jugadores de mucho nivel. Incluso BLMN te puede cubrir esa carencia si la llegas a tener en algún momento para ayudar en las posiciones interiores. Pero bueno, siguen siendo 4 jugadores, o 6 si sumamos los bases, 6 jugadores para 3 puestos, que una vez más, pues recalcamos un poco que se puede quedar corto. A mí, lo que no es que hemos dicho ahora me gustan. Dicho por delante que Rakovic el año pasado en Estudiantes, pues a lo mejor le cuesta un poco más por rol, por lo que se pedía, ¿no? Por necesidades un poco también. Es un jugador que, que pudiese cuadrar bien en Estudiantes. Este año yo creo que es un fichaje con empaque para Cantabria, porque es un jugador con experiencia en la liga. Creo que la forma que tiene para jugar bloqueos, seas cuales sean en directos como directos, puede ser uno de los focos principales de anotación. Y luego está Spencer Littleston, que lo que hemos comentado antes. Referencia notable el año pasado, jugar con una amenaza exterior brutal. Y que aparte, el año pasado cuando mejor estaba se lesionaba. Si encuentra esa regularidad física, espectacular, jugador de culto. A mí, Lad Boiso es mi jugador favorito de la competición. Está muy infravalorado. Creo que esa parte, ese elemento de Ceriandi le hace ser un jugador mucho más valioso porque no hay tantos jugadores con esa eficiencia que te cubran ese rol. Entonces, vamos, dicho por delante que para mí jugar fetiche total. Y Belemene creo que gana mucho paque defensivo. Lo que le va a faltar en algunos aspectos lo van a ganar por su parte. Entonces, creo que también como pegamento atrás va a ser espectacular. Por las posiciones interiores, yo creo que este fichaje también está muy bien. Javi Vega, un jugador que yo creo que sorprendió su salida de Coruña. En Lleida lo hizo muy bien. Creo que también fue incluso de menos a más.
es un jugador de equipo, es un jugador que eleva el techo competitivo, es un buen tirador, es un buen defensor, puede aguantar contactos dentro, puede incluso, bueno, tiene cierta lateralidad defensiva para poder defender algún exterior, por compromiso, por experiencia, por muñeca. Yo creo que capacidad atlética, a mí es que me parece un fichaje que también, o sea, igual, sorprende ver que un jugador de la talla de Javi Vega recale en Cantabria y junto a él, haciendo pareja, todo un Mirza Buric. Yo creo que en cuanto a números, es uno de los 10-15 mejores de la competición de las 2 últimas temporadas. Es una facilidad tremenda para coger rebotes. Acostumbra a tener muchos aclarados por partido, produce bastante además en cada aclarado. Tira incluso, no en carrera, pero en transición, acostumbra a llegar como tráiler y Sí, lanzar ese triple desde cabecera. Yo creo que es un jugador con una infinidad de recursos tremenda, que en defensa sufre un poco, pero sí. que para un equipo como Cantabria está súper bien, que tiene un encaje bastante bueno con Littelson, con Boyce o Bulic. Mantener esa columna vertebral te da muchísimos puntos. Y junto a Javi Vega creo que es una pareja de cuatros también muy por encima de lo que puede ser la mitad de tabla baja. A mí un jugador como Bullis, que tiene esta solidez en cuanto a la competición, brillantez y esa cantidad de recursos que tiene como... Porque es un jugador interior, pero que te hace mucho antes de partido como jugador exterior con garantías. Entonces, para mí tener a un jugador que te talla Mirza Bulic me parece un regalo. Creo que además el bosnio ya es uno más en el equipo, líder total del equipo. Jai Vega para mí también me sorprende también. Creo que es un lujo de fichaje, sobre todo por lo que vimos en el pasado en Lleida, que no le quemó el balón en momentos importantes, que es un jugador que se quitaba a por esos balones que nadie más podía llegar, con fe, experiencia, compromiso, muchísimo baloncesto. Creo que más sabe lo que es subir, eso también es un valor añadido. Y, y para mí que siga Bulic, pues siempre es un motivo de celebración para que siga disfrutando de este jugar en la competición y más en Cantabria, ¿no? Que creo que ya poco a poco va siendo su casa cada vez más, ¿no? Entonces, para mí, estos nombres, es que lo que decíamos, es una plantilla buena que se queda corta y que tiene todavía, pues, tenemos muchos nombres muy buenos, pero que a lo mejor les falta alguna cosa más para decir, oye, mira, pues esto es un 10, ¿no? Pero bueno, Sí. eh, veremos a ver. Yo creo que sí que verá que estoy contigo de acuerdo en que Bulic atrás puede costar un poco más, pero es un jugador que adelante te equilibra todo lo Sí, demás. sí, sí. Adelante es solidísimo y eso pues te da eh, mucha brillantez en el juego y, ¿por qué no?, también un abanico de recursos muy grande. Y luego, para cerrar en ese puesto de 5, vamos a hacer el inciso de lo que ya quería decir antes. Cantabria en verano renueva a un jugador como Falun Niang y lo cede a Segunda FEB Sí, a Mallorca. Yo, sin querer criticar a Cantabria y sin tener más idea que la dirección deportiva, me parece un sinsentido en una plantilla tan corta prescindir de un jugador tan útil como Falun Niang. Creo que es un jugador que defensivamente sí, es un jugador súper útil, que está muy bien en la defensa de cambios, que poco a poco se va atreviendo a hacer más cosas en ataque. Sí que es verdad que es joven y sí que le puede venir bien la experiencia, pero yo creo que es un jugador sobradamente preparado para la primera FEB, que estaba para mí llamado a dar un paso adelante en la categoría, y me sorprende esa cesión en una plantilla que va a terminar con 10 fichas. Eso sí, por ejemplo, hacerse con Garmin Cande, que es un jugador que sí que lo vimos más pues como especialista o como recurso en Tizona, pero lo que lo vimos, yo creo que llamaba, ¿no? Clamaba al cielo que podía ser un jugador con mucho más protagonismo en otro equipo de primera FEB. Es un jugador que juega muy bien por encima del aro, que tácticamente es un buen jugador, que intimida, que rebotea. Creo que es un buen fichaje para ser un teórico 5 titular. Y junto a él, pues la figura de Rebecca Basele ha tenido una lesión durísima. También es un poco de esos jugadores que tenemos un poco la incógnita, ¿no? Que no sabemos cómo va a volver, pero que si se recupera y ofrece pues el 70% de lo que le hemos visto en algunas ocasiones, es una pareja de pivots que puede dar para no pasar problemas. totalmente de acuerdo contigo en todo. Y lo de Falonian también, creo que me sorprende. Sobre todo teniendo una plantilla tan corta, tener esa garantía de tener ese puesto cubierto, porque ya me han sido 11 jugadores. Y solo te faltaba ir al mercado más a por mejor a por un base para completar tu plantilla. Creo que tanto Cande como Cavasele son jugadores con empaque para la pintura. Creo que suma además mucha experiencia en la categoría. Y creo que Cande además para jugar por encima del aro es un auténtico lujo. Entonces, bueno, creo que va a ser muy divertido verles a los dos los aros de Cantabria este año.
Creo que para mí el fichaje estrella es sin duda Javi Vega, por nombre, por supuesto, por lo que representa. Y si tuviese que decir un jugador a seguir para este año, además de Black Boys o como siempre, me encantaría un espectáculo, Sí. sería Bennett Hunt. No sé por qué, creo que a mí este jugador me va a gustar bastante. Ahora creo que ahora mismo más frío de lo que se esperaba, pero calma, yo creo que eso es muy largo y veremos a ver si Bennett Hunt acaba siendo ese jugador que yo creo que puede ser, ¿no? No tengo fe, ahora que tengo fe. Creo que desde Alemania vienen jugadores muy buenos cada año Sí. y creo que él va a ser uno de ellos. Si quieres, terminamos con Morón. Este Ujú. análisis, pues probablemente va a ser más cortito. Nosotros no estamos tan acostumbrados a ver la segunda FEB, la hemos visto el año pasado en la Ley Plata, vimos algunos partidos, pero no somos fieles seguidores. Vamos a intentar que poco a poco vaya más para poder traeros contenido también de la segunda FEB. Pero no es un equipo que el año pasado viéramos en exceso y, sobre todo, también es un equipo que ha fichado muchos jugadores muy desconocidos. Sabemos que su dirección deportiva o la gente encargada de fichar tiene mucho conocimiento, nos fiamos de ellos, pero nosotros, pues, yo creo que si quieres directamente, es que lo podemos decir. Eh, Alain Louis es un jugador que no hemos visto jugar, eh, por lo que nos dicen de él, físico, inteligente en el 2x2, puede tirar, pero lo que digo, al final es todo sobre el papel. Matías Emmadi, nos hablan muy bien de él, no sé si tú no lo has visto jugar algo más. Eh, creo que podemos hablar un poco más de él. Con lo cual, si quieres, pues primero, lo que decimos, Alan Luis es un jugador que creo que por físico, por lo que nos dicen, tiene pinta de que va a ser el base titular y que es una apuesta interesante, pero que nosotros no tenemos nada mirado. Junto a él, Javi Marín, creo que sí que es un jugador que vimos más el año pasado, experimentado, conoce la competición. El año pasado estuvo muy bien en el tiro, estuvo muy bien en el juego, muy buen organizador. Y, y era uno de esos jugadores que claramente tenía que dar el salto, con lo cual, pues a expensas de saber cómo puede saltar a la competición Alan Louis, yo creo que Javier Marín en ese puesto de teórico segundo base es una garantía para Morón. Y ahora, si quieres, pasas tú a hablar de Madi, porque por lo que nos dicen, por la pinta que tiene y ser del 2005, es un jugador que hay que seguir. Para mí, en Madrid, yo creo que va a ser los mejores combos jóvenes del año. Es 2005, llega especialmente bien al aro, un jar de ventajas y espacios espectaculares desde bote, tiene un muy buen bote y creo que lo vamos a pasar muy bien con él. Es 2005, con lo cual lo presagio con que es un jugador joven con el que habrá que tener cierta paciencia, pero para mí, salvando mucho las distancias porque son jugadores diferentes, con posiciones muy diferentes. Un poco el caso de Pravet el año pasado en Morón, un jugador que, ¿no? Los que ficha Morón, que bueno, a mí Morón hace un muy Sí, buen trabajo de fichajes, sí, sí. otea muy bien los mercados. Eh, Creo que va a ser un poco el subpabret de este año, ¿no? Ese jugador al que prestarle un ojo al Belén Morón por él, ver un poco cómo va a ser su temporada y creo que por delante queda de que es un jugador espectacular. Eh, en cuanto a contexto, por poner un poco a la gente en contexto de lo que ha sido Morón estos años, que obviamente pues lo que hemos seguido en segunda fe, creo que algo de los últimos partidos de Morón que los vimos, creo que es un equipo que lo tiene muy bien trabajado Santaella, creo que el Cordobés ha hecho un muy buen trabajo desde que llegó con el objetivo de salvar al equipo y lo ha acabado subiendo a la categoría, creo que es algo heroico. Que un equipo como el Morón esté en la competición es un regalo para la competición, hacerme caso, creo que eh, vamos a pasarlo muy bien con ellos, sobre todo con sus partidos como local, porque es una caldera, en la Alameda es una caldera. Sí, Y creo que tiene armas muy jugosas para este año hacer daño y dar sorpresa. Yo creo que va a ser ese equipo que pueda tener momentos de matar gigantes, aunque bueno, a lo mejor acabe perdiendo el partido, pero que haga sufrir a los grandes, ¿no? Eh, para mí, lo que ha dicho Jaime Marín, que estoy de acuerdo contigo, un base con experiencia sólido de conocer la competición. Creo que el año pasado, de hecho, eran los mejores bases de la de Plata. sí. Eh, para mí, eso por descontado. Alain Luis es un jugador que me apetece mucho ver, por lo que nos han dicho es amenaza del perímetro, capacidad de jugar 2x2, lo hacen un jugador completo y con amenaza, pero para mí en Madrid debilidad personal. Yo creo que este año va a haber que ver muchas horas a Morón para ver a este tipo de jugador que va a ser una barbaridad. Ujú. Otros grandes nombres para mí es Leonel Cuadio. Creo Sí, que el año pasado, de los nombres más importantes de Morón, eh, creo que es un portento en cuanto a fuerza, intensidad de físico, polivalente, vertical, abre mucho el campo, a campo abierto es letal.
y tiene amenaza desde tiro. Entonces creo que es un jugador bastante completo y que yo creo que va a ser para él este año un escaparate muy bonito la primera FEP, porque es un jugador con bastantes aptitudes. Y en cuanto a continuaciones, porque yo creo que también es verdad que Morón ha mantenido parte del bloque, una buena parte del bloque que no había pasado, una parte importante del bloque que no había pasado, y que hacerlo con Luis Parejo, que como capitán y que regresa a la categoría de la mano del equipo que la ha convertido un poco en leyenda insignia adentro, pues creo que suma mucho porque encima es experiencia, calidad y galones para hacer crecer al equipo a la categoría. Creo que va a ser ese jugar con Mélica, crecer al equipo con un poco ese trabajo, ¿no? Más allá del baloncesto, tanto dentro como fuera de la pista, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Luis Parejo es un jugador que va a ser importante, Ujú. que ya no es solo la figura de ser capitán, es que es un jugador que el año pasado rindió bastante bien y creo que puede seguir haciéndolo. Lío Cuadio, para mí la LED Plata se le quedaba pequeñísima, es un Sí, jugador sí. que hay que ver cómo de centrado está, cuántas pérdidas de balón hace, cómo está en toma de decisiones, pero físicamente va sobrado, de cara al aro, recibiendo en poste bajo, tiene lanzamiento de tres. Yo creo que tiene muy buena pinta su idilio con Emmadi también en ese puesto más o menos de dos que pueden conformar entre ambos. Y luego José Jiménez en el puesto de tres, otro de los grandes nombres para mí de la temporada pasada en plata. Creo que era uno de los mejores aleros, uno de los mejores jugadores nacionales, un buen tirador de tres, un jugador que penetra, un jugador que defiende. Es muy completo, está en una edad perfecta para ser determinante también en Leboro. Para mí también se le quedaba pequeña la LED Plata y es una de las Sí, razones por las que Morón el año pasado pudo opositar al ascenso. Y creo que las renovaciones en Morón llegan porque son jugadores de mucho nivel. O sea, Javi Marín, Cuadio, Parejo y José Jiménez eran jugadores que el año pasado quizás no deberían prácticamente estar en plata y fueron la columna vertebral sí. de este Morón. Cierra el puesto de tres Tomás Tumba, es un jugador joven que llega desde Finlandia. Yo le he visto algún partido suelto, me tiene muy buena pinta, físicamente es muy potente, creo que puede defender varias posiciones, creo que puede ayudar sobre todo en defensa, pero también puede pues correr el aro, pedir la pelota cerca de la canasta en el poste. A mí me tiene muy buena pinta, lo que digo, no lo he visto en exceso. Tiene, por estadísticas, mucho volumen de lanzamiento de tres para un acierto mejorable, pero yo lo que le he visto creo que es otro de esos jugadores que simplemente por condiciones físicas y por edad en la que lo ficha Morón y tal, puede explotar y es uno de los fichajes muy, muy made in dirección deportiva del club. Yo voy a ser muy morón este año. Me gusta muchísimo la plantilla. Creo que los que han ascendido junto a Zamora me parece los equipos más con nombres más interesantes, no más jugosos de cara a que puedan mantenerse en primera FEP los nombres. Eh, por este lado, luego tenemos también a Miguel Serrano, que tengo ganas de ver qué rol tiene en el equipo, porque ahora que en Alicante, pues un poco no el caso de Pablo Hernández, que no gustó en muchos minutos. Sí, muy poquitos. Creo que es un 4 que puede también ayudar un poco por momentos en el 3, pero creo que su rol va a estar más en el 4. Sí. A mí es que además me Creo da que la es, sensación, me da la sensación de que ha crecido en el sentido literal, que creo que es más sí, sí, grande que cuando sí, empezó la temporada. sí. Por eso creo que a lo mejor le viene mejor jugar en el 4 este año, con un cierto rol de más minutaje. Es un jugador enérgico y versátil. Y a mí una llegada que me ha gustado mucho de este año, la de Ismael Tamba. Sí. Creo que era un jugador que ya marcaba diferencias en clavijo y que no va a desentranar nada en un Morone, que yo creo que esa juventud, físico, rebote, lectura de juego y visión, y creo que aportan muchos quilates. Eh, Muchísimas ganas de verdad de verle servirse en la categoría. Creo que hay muy buen jugador ahí y lo va a demostrar este año también en Morón, sin duda ninguna. Ujú. Luego por dentro, pues a mí Ismael Tama también me gusta porque además puede hacer el 5. Creo que Sí, tiene mano, es muy peleón, tiene mucho carácter y creo que es un fichaje un jugador que merecía quedarse en la categoría después de su sí, desempeño en clavijo. Y luego por dentro, pues otro desconocido como BJ Mac, como apuntamos en la guía, creo que es un jugador que es muy perfil en el CAA en el sentido de que físicamente es muy superior. Tiene buen salto, tiene unos brazos largos, grandes, tiene cierta amenaza desde fuera,
recibe en el poste, parece ser autosuficiente en ataque y es la gran apuesta para ser el 5 titular, aunque es pequeño, 2-0-2 de este Morón. Tiene bastante buen volumen de lanzamiento de 3 también, 4,5 intentos por encuentro, con un 32% de acierto, con lo cual está bastante bien. Y luego llega Umru Duque, intuyo que será Duque o Umru Duque, pasaporte Cotonou. Estuvo el año pasado en el descendido Juventud Alcalá de Les Plata. Yo creo que es un muy buen fichaje para Morón. Creo que es una apuesta arriesgada porque al final Sí. es un jugador que tenía un rol importante en un equipo en el que pocas cosas salieron bien para lo que apuntaba sobre el papel. Mucho acierto cerca del aro, es un jugador muy largo, un jugador que intimida, que también abre un poco el campo y a mí me gusta, o sea, creo que es un buen jugador de 2x2, creo que encaja con Javi Marín, creo que encaja con lo que tiene por fuera Morón y después de haberlo visto un poquito, que yo casi ni lo recordaba en Guipúzcoa, en Leboro, el año pasado sí que es verdad que la plata se le queda bastante pequeña, hace 14 puntos, 5,5 rebotes, roba casi un balón por partido, un tapón por partido, 2 pérdidas, eso sí, porque era un jugador del que prácticamente dependía en buena parte su equipo, Juventud de Alcalá, pero que veremos cómo le vuelve a sentar, ¿no? Ese salto. Sí que es más maduro que cuando probó en Guipúzcoa, pero es una apuesta arriesgada para Morón. Sí, a ver, yo creo que en el caso de Duke creo que es un jugador muy largo y que estaba también sobre todo para tapar para modificar los rivales y tocar muchos balones y condicionar mucho el juego rival. Creo que eso, ese sentido es buena apuesta. En cuanto a este Morón, por cerrar un poco, creo que va a ser una temporada para ellos ilusionante, bonita, tanto para el espectador, sobre todo verles. Creo que seguir creyendo en la Santalla para el proyecto es un acierto porque Sí, creo que está haciendo un muy buen trabajo, no solo para ahora, sino para el futuro y construir algo en Morón. Y lo que decía antes, creo que va a ser un equipo muy rocoso para los equipos grandes, sobre todo cuando jueguen en la Alameda, ¿no? Creo que es un equipo uh-huh. que va a ser muy bonito de ver. Por zanjar el vídeo y por zanjar con Morón, creo que es uno de estos. Morón, creo que sí que me parece un equipo, ¿no? Que puede ser prácticamente todo o nada. O sea, Sí, Zamora tiene algunas certezas, tiene algunos fichajes más experimentados. Cartagena ha mantenido mucho bloque, también ha fichado jugadores que conocen la categoría. Sí que es verdad que Cartagena también me parece un poco arriesgado, pero es que Morón sí que sí, me parece una apuesta total. O sea, son 4 sí, sí, jugadores sí. que mantienen respecto al año pasado, que creo que todos estamos de acuerdo en que tienen nivel de Leboro, pero todo lo que va a ser el grueso de los quintetos titulares, a menos que jueguen juntos, que podría pasar, Javi Marín, Parejo, Cuadio y Jiménez como falso 4, algunos minutos, todos vienen de fuera, muchos vienen de ligas más desconocidas, Duke viene de Les Plata, eh, habrá que ver con Morón. Sí. Creo que tiene buena pinta, creo que las apuestas son chulas, creo que es un equipo que puede ser divertido y que, como dices tú, va a ser muy competitivo en casa, pero es arriesgado. Con todo esto, si quieres, podemos ir despidiendo por aquí este vídeo. Al Sí, final, creo que se nos ha quedado en unas métricas muy similares a las de las otras veces, sí. ¿no? Algo más de una hora para 4 equipos. Y despedimos y pasamos prácticamente con el siguiente, Kiko. Esperemos que a la gente les hayan gustado estos 4 equipos. Fuenlabrada, Palencia, Morón y Grupo Alega Cantabria, digamos 2 de la parte alta, 2 de los que van a estar en esa zona media-baja. Para mí es que zanjo un poco así. Todos los proyectos de los que hablamos tienen muchas cosas que me apetecen ver esta temporada y creo que es una cosa bonita con la que nos tenemos que quedar. Sí, yo creo que muy bien contigo, Jaime, tener proyectos tan atractivos, ¿no? Ya sean recién ascendidos como más consolidados o recién descendidos, siempre dejan muchos ingredientes a la hora de tener una competición tan atractiva y tan bonita como la que va a ser este año. Muchas gracias a todos por estar al otro lado. Nos vemos ahora en otro vídeo que tengo preparado y espero que apoyéis mucho este vídeo dejando like, suscribiéndoos y si queréis más vídeos de este estilo. Chao.